Gloria a Dios. Así es que vamos a seguir hablando de reino. Me gusta mucho este tema del reino. Y el Espíritu Santo me tiene en mi mente con reino y más reino y más reino. ¡Wow! Y el reino seguirá hasta toda la eternidad. ¿Cuántos saben que en la eternidad vamos a estar en el reino? Y todo es reino de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario que en este tiempo podamos buscar que entender y comprender mucho más todo lo que podamos acerca del reino de Dios, porque ese fue el mensaje de Cristo. Diga, ese fue el mensaje de Cristo. Y eso fue lo que Cristo trajo a la tierra, el reino de Dios. Amén. Hay muchas personas que por su falta de entendimiento de lo que es reino, entonces muchas veces rechazan lo que es el reino, pero cuando realmente nos dedicamos a buscar lo que es el reino, wow, se te va a reventar todos tus patrones que por años has tenido. Y eso es lo que yo quiero que el Señor haga con todos nosotros, con todos. Que Dios, su Espíritu Santo, reviente todos nuestros patrones que se han ido formando y desarrollando a través de los años, que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y espero que el Espíritu Santo en esta mañana pueda ayudarnos a comprender eso mucho más y mucho mejor. Así es que vamos a hacer una oración para introducirnos en este tema. Y cierre sus ojos ahí sentado nomás. Señor, te damos las gracias por este tiempo, Padre bendito, bueno y maravilloso eres tú, que has tenido misericordia de nosotros y aún la sigues teniendo, Padre. Y sobre todas las cosas te pido, Señor, como el apóstol Pablo oraba y clamaba por la iglesia pidiendo espíritu de revelación y espíritu de entendimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, en el conocimiento de la verdad de la palabra, en el conocimiento del reino de Dios. Sobre todo te pido espíritu de revelación que soples en este tiempo, en estos minutos que vamos a hablar tu palabra. Sopla espíritu de revelación. En el nombre de Jesús, amén. Declare conmigo, Espíritu Santo, sopla sobre mí espíritu de revelación y espíritu de entendimiento. Amén. Ya estamos grabando, ¿verdad? Amén. Bien, entonces, el pastor nos ha estado compartiendo acerca del significado de la palabra reino. Por lo tanto, esta iglesia, como es un pueblo de Dios tan inteligente por la gracia del Señor, ya sabe lo que significa la palabra reino. Entonces, la palabra de reino significa, amén. Palmas para usted, hermano, palmas para usted, aleluya. La palabra reino significa gobierno. Y la palabra gobierno, según el diccionario, es el ejercicio de dar dirección, administración y control. Diga, gobernar es el ejercicio de dar dirección, administración y control. Amén. Entonces, la palabra gobierno es una palabra muy usada en nuestro sistema, en el sistema humano. Por todos lados estamos con un sistema de gobierno, bueno, malo, a medias, caótico, lo que fuera, pero estamos rodeados de este término gobierno, porque el gobierno está en todos lados, aún en su propia vida y en lo que usted hace, existe el gobierno. Mal o bien lo vamos a ir viendo en lo que vayamos aprendiendo. Entonces, pero Jesucristo dijo que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, si el reino de los cielos se había acercado, estaba diciendo el gobierno del cielo se ha acercado. Entonces Jesucristo vino a traer ¿qué cosa? El gobierno del cielo, el gobierno de Dios. Amén. Jesucristo vino a traer el verdadero gobierno. Diga, el verdadero gobierno. El gobierno perfecto. El gobierno excelente.
Jesucristo vino a traer ese gobierno es el gobierno del cielo. Entonces, pero ese es el gobierno de Dios y Jesucristo vino a traerlo aquí a la tierra. ¿Para qué? Para que sea establecido sobre los seres humanos. Ahora, ese gobierno solamente es establecido sobre los seres humanos de todos aquellos que voluntariamente dispongan su corazón y todo su ser a que ese reino los gobierne. Si usted no quiere que ese reino lo gobierne, no lo va a gobernar. Amén. Si usted no quiere que el reino de Dios lo gobierne a usted, no lo va a gobernar. Pero si usted determina que ese reino a usted lo gobierne, entonces va a comenzar Dios a traer su gobierno sobre su vida. Y todos sabemos desde la tradición, desde antes de Cristo, todos sabemos que el Señor Jesús nos enseñó una oración modelo y en esa oración nos habla claramente acerca del reino. El problema es que las personas siempre tienden a usar las cosas espirituales del Señor como cosas místicas o cosas, ¿cómo podría decirles? Místicas más son las palabras, pero realmente no hay un entendimiento en ello. Y la mayoría de gente pues utiliza, ¿verdad?, la oración que el Señor Jesús enseñó del Padre Nuestro como una repetición vana, muchas veces sin lograr realmente introducirse en el contenido que trajo esa oración de nuestro Señor Jesucristo. Y la oración de nuestro Señor Jesucristo fue primeramente dirigiéndose a Dios como Padre nuestro, diga Padre nuestro. Entonces, cuando el Señor establece el nombre, el título de Padre nuestro a Dios, está estableciendo en realidad la posición de Dios. Él es el soberano sobre todas las cosas. Él es el soberano del universo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y el Señor sigue diciendo, santificado sea tu nombre. Todo soberano y todo rey o todo Dios tiene que ser adorado. Todo rey merece adoración. No existe rey. Si los reyes de la tierra necesitaban ser adorados, y bueno, en un término tal vez negativo, pero es un principio, porque todo rey es adorado. Entonces el Señor Jesús enseña diciendo del Padre nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser adorado, porque Él es el soberano sobre todo el universo. Por lo tanto, la adoración absoluta es para Él. Y luego sigue diciendo, venga tú, que en otras palabras, como ya lo hemos venido explicando, ¿qué estaba diciendo Jesús? Venga tu gobierno, venga tu gobierno sobre la tierra, venga tu gobierno sobre mí. Es decir, Señor, ejerce tu dirección, tu administración y tu control sobre mí. Cuando estoy diciendo venga tu gobierno, estoy diciendo eso, el significado de lo que es gobierno. Estoy diciendo, Señor, ejerce tu dirección, administración y control sobre mí. Esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino, venga tu gobierno. Entonces lo afirma diciendo lo siguiente: hágase tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra. Como es en el cielo, aquí en mi vida. Como es en el cielo, aquí en mi matrimonio. Como es en el cielo, aquí en mi hogar, en mi casa. Como es en el cielo, aquí en mi ciudad, en mi distrito. Como es en el cielo, aquí en mi nación y sobre toda la tierra. Eso es la oración del Padre Nuestro. Pero esta oración solamente es repetida y repetida y repetida sin ningún sentido, y nada está sucediendo por medio de esta oración repetida. No está sucediendo ninguna transformación en nadie. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Diga, porque no hay entendimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque le faltó entendimiento. Diga, entendimiento y revelación. Entonces, la persona que realmente va a buscar el reino de Dios
El que realmente lo va a hacer porque realmente va a considerar en su mente y en su corazón que buscar el reino de Dios es algo sumamente importante y sumamente valioso. Solo aquellos buscadores del reino de Dios son aquellos que consideran que el reino de Dios es sumamente valioso. Más valioso que el dinero, más valioso que la gente, más valioso que los tesoros del mundo, más valioso que cualquier cosa de este mundo, más valioso. Y los buscadores de reino son aquellos que verdaderamente, considerándolo así en su valor, van a ir en búsqueda de ese reino y a ellos les será revelado el reino de los cielos. Porque usted tiene que entender, es un principio, ¿no? Usted mismo o yo mismo, yo no puedo entregar algo de mucho valor a alguien que no es digno de confianza. ¿Usted lo haría? ¿Usted le daría a alguien, de repente usted conoce a su vecino que roba, ¿no? Y qué sé yo, y usted va y le dice, oye, por favor, guárdame $10,000 en tu cuenta. ¿Usted va a hacer eso? Aleluya. No, pues es imposible, ¿no? Ahora, ¿las cosas del reino tendrán más valor que $10,000? ¿Amén o no amén? Por supuesto que tienen muchísimo más valor. Por lo tanto, el que considera que tiene valor, lo va a buscar. Diga, lo va a buscar. Y de ahí que el Señor Jesucristo por eso dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, más les gusta dormir que buscar a Dios de temprano en la mañana, por ejemplo. O sea, su sueño tiene mucho más valor que estar en la presencia de Dios. ¿Qué le parece? Tu sueño tiene más poder que el estar conectado ahí con el Señor, orando, clamando, etcétera. Entonces, ahí nomás usted puede darse cuenta que se puede confiar, que va a confiar Dios más en alguien que no es digno de confianza. Y por eso dice en el libro de Proverbios que los que buscaron la sabiduría clama por las calles, la sabiduría clama por las plazas, pero los que de madrugada la buscaron, la encontraron. Aleluya. Los que de madrugada la buscaron, la encontraron. ¿Por qué? Porque la sabiduría es un tesoro, hermanos. A ver, los hombres digan, la sabiduría es un tesoro. Hermano varón, aleluya. Si tú alcanzas la sabiduría, hermano, tú vas a ser el marido más exitoso de la tierra. Dije el marido, porque el apóstol Pedro dice, maridos, vivid con ellas sabiamente. Por eso yo sé que el marido sabio va a ser el marido más exitoso de toda la tierra. Uy, su esposa le va a echar flores. Uy, su esposa le va a poner alfombra. Uy, su esposa le va a hacer masajes. Wow. Uy, y muchas cosas más. Porque es un marido sabio. La sabiduría es una riqueza. La sabiduría es una riqueza, es un regalo del cielo. Wow. Por eso los buscadores del reino son sabios. Qué tremendo, son sabios. Entonces, ¿cómo sabemos si un marido es sabio? ¿A dónde vamos a indagar? Amén. Vamos a preguntar a la esposa. Aleluya. Amada hermana, ¿su marido es sabio? Lo que ella diga es el resultado. Bueno, dejémosla ahí a los maridos, amén. Entonces, el reino de Dios tiene un valor grande y por eso que el Señor Jesús tomó más o menos 7 parábolas para hablar del reino de Dios. Las parábolas son historias, dentro de ellas contienen verdades importantísimas. Y Jesús encerró contenido del reino dentro de parábolas. Y aquellos que escudriñan parábolas van a encontrar verdades riquísimas del reino. Y una de ellas, por ejemplo, dice que un mercader salió a buscar perlas y habiendo hallado una perla preciosa, dice que vendió todo, dejó todo y se fue en busca de comprar esa perla preciosa. ¿Ok?
¿qué estaba haciendo Dios en esta parábola? Estaba dando valor a lo que es el reino de Dios. Tanto así que el mercader que salió a comprar la perla dice que vendió todo lo que tenía, absolutamente todo, solo por comprar esa perla preciosa. Y así comparó Jesús su reino con ese hombre que vendió todo solo para comprar esa perla preciosa. Así hizo la comparación el Señor de su reino, para que usted se dé cuenta el valor que tiene el reino de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Señor, te pido que tan solo uno entienda y ya hay éxito en este mensaje. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vamos a establecer ciertas verdades para darnos cuenta de qué es lo que ha hecho Dios cuando ha traído su reino sobre todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y qué ha acontecido allí. Quiero establecer solo dos verdades a través de la Escritura. Colosenses 1:13, por favor, vaya rápido a Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Amén. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En la versión nueva, traducción viviente, dice así: Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Diga conmigo, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al gobierno de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando todos hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, nos hemos arrepentido, ha habido, aleluya, un rompimiento en el ámbito espiritual para poder ser trasladados de un reino a otro reino. Diga, he sido llevado de un reino a otro reino. Ahora, usted tiene que entender con esta verdad de la palabra, diga, la palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Todo lo demás es mentira. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, cuando la palabra de Dios me dice que yo he estado en un reino de ¿qué? De oscuridad o de tinieblas, es lo mismo. Cuando Dios me dice que yo he estado en un reino de oscuridad, ¿eso es la verdad? Amén, ¿verdad? Entonces, toda persona que no está en el reino de Dios, ¿dónde está? En el reino de la oscuridad, porque solo hay dos reinos en todo el universo. Diga, en todo el universo solo hay dos reinos. El de la oscuridad o tinieblas y el de la luz o el del amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, todos nosotros hemos sido sacados, rescatados, dice la Escritura, rescatados de ese reino y llevados o trasladados, llevados hacia el otro reino, el reino de Jesucristo, el reino de luz, el reino del amado. ¿Cuántos están contentos en el reino del amado? ¿Cuántos están felices allí? ¿Y por qué a veces quiere irse al otro reino? Porque a veces es incomprensible eso, ¿no? Bueno, amén. Ya, entonces, toda persona que no está en el reino, en el gobierno de Jesús, está en el gobierno del diablo. Pastora, no, pero esa señora de allá es una señora bien buena, bien amable. Esa señora es bien dadivosa, es bien generosa, trata a todas las personas bien. Pero esa persona es del reino de Dios. No lee, no quiere saber de Dios, solamente quiere ser una persona buena. ¿En qué reino está? En el reino de la oscuridad. ¿Gobernado por quién? Otra vez, ¿la palabra de Dios es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Entonces, mi razón o mi entendimiento, lo que yo pueda opinar, queda nulo ante la verdad de la palabra de Dios. Amén. Eso es importante que usted lo tenga claro toda su vida. Toda su vida. Cuando Dios dice que la unión entre un hombre y una mujer no casados sexualmente es fornicación, ¿es la verdad? Es la verdad. Aunque yo diga de que no, pero se aman,
Tienen mucho amor, tienen mucho amor. ¿Eso está bien? No, Dios dice que es fornicación. Diga, fornicación. Y entonces, cuando una persona o una pareja, perdón, está en fornicación, Dios le dice que tiene que casarse. Eso es la verdad. Eso es el mandato de Dios. Y cuando el reino está en mí, ¿qué voy a hacer? Obedecer al mandato de Dios, porque el reino de Dios contiene la verdad. Amén. Se mueve en base a la verdad. Está lleno de la verdad. El reino es la verdad. Amén. Entonces, aunque me guste o no me guste, yo tengo que transmitir la verdad. Yo estoy hablando del reino, estoy hablando del gobierno de Dios. Por eso hablamos de gobierno, no hablamos de religión, hablamos de gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es el ejercicio que dirige, administra y controla. Y controla. De ahí que tristemente cuánto la iglesia ha perdido fuerza y ha perdido valor y ha perdido, ¿cómo decirle? Ha perdido poder porque su reino está débil. Es decir, el reino de Dios no es débil, sino de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se rige en base a las verdades del reino de Dios. Y ahí está el problema. Por eso es que la iglesia ha perdido mucha fuerza, lamentablemente, pero Dios la está restaurando y la va a levantar gloriosa y poderosamente. Cuando su gobierno verdaderamente se establezca en cada uno de los hijos de ese reino. Usted, mi hermano, y yo tenemos que pelear la buena batalla de la fe, sometiéndonos a las verdades del reino de Dios. Esa es la mejor lucha que usted puede hacer. Cuando usted se somete a las verdades de Dios establecidas en su palabra, es la mejor batalla que usted puede lidiar. Por ejemplo, como el ejemplo que acabo de dar hace un momento, cuando usted, gobernado en el reino de la oscuridad, ha vivido conforme su propio parecer, ha vivido conforme a su propio razonamiento, entonces usted no ha considerado que en el reino de Dios el matrimonio es algo importante, ¿verdad? Por lo tanto, usted ha realizado una relación como a usted le ha parecido. Como a usted le ha parecido. No es conforme al reino de Dios. Pero cuando usted viene, por eso dice, fuimos trasladados al reino de Dios, entonces quiere decir de que aquello que yo había hecho de mi forma, de mi manera, de mi razón, tiene que terminar. Entonces ahora yo me rijo en base al reino de Dios y entonces, ¿qué hago? Yo me arrepiento de lo que yo hice mal, del desconocimiento de Dios o de la rebelión contra Dios, y como Cristo es mi Rey y mi Señor, ahora yo me ordeno con Dios y yo contraigo matrimonio en obediencia al reino donde yo he entrado, en obediencia a la autoridad que está sobre mí, que es Jesucristo. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros no estamos comprendiendo lo que es reino y pensamos pasarnos la vida así, ¿no? Días, semanas, meses y años, y nunca Dios gobierna mi vida, pero sí canto canciones, sí canto alabanzas y también leo ciertos textos de la Escritura, pero yo no me estoy sometiendo a lo que el reino dice, no me estoy sometiendo a sus leyes ni mandamientos. Yo no estoy obedeciendo lo que el rey manda, no lo estoy haciendo, entonces es muy probable que yo no esté en el reino. Y de ahí que es un gran peligro, porque el reino está compuesto por ciudadanos que se someten a un rey, y este rey es Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a poner otro pasaje de la Escritura, Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos capítulo 26, versículo 18. Amén. ¿Cuántos lo encontraron? Esta palabra fue dicha específicamente al apóstol Pablo, y le está diciendo así el Señor: para que abra sus ojos, para que se conviertan
de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Claramente aquí el Señor le dijo al apóstol Pablo, así de manera clara: ¿qué vas a hacer, Pablo? Vas a predicar el reino para que le abras los ojos. ¿A quién? ¿A quiénes se le va a hacer abiertos los ojos? A los incrédulos, a los gentiles, a los que están apartados de Dios. Esta palabra directamente es para Pablo, pero directamente es para la iglesia. Para que le abras los ojos, para que se conviertan, diga, se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás. Diga, potestad. ¿Qué es potestad? Dominio. Diga, dominio. Control. Para que se conviertan de la potestad, del dominio de Satanás al dominio de Dios. Es decir, es quitado un poder, es quitado una potestad, es quitado un dominio que estaba sobre un hombre, es quitado ese poder y ahora es llevado a otro poder, el poder de Dios, el dominio de Dios, la administración de Dios, el control de Dios, las órdenes de Dios. Y todo eso está en la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios. De ahí que siempre vamos a estar diciendo, hermano, por favor, estudie la escritura, escudriñe la escritura, abrace la palabra, por favor, medite en ella, ore con la palabra, porque en ella está contenido toda la mente, el pensamiento, el deseo, la voluntad de Dios, que es el Rey soberano. Amén. Entonces, en estos pasajes nos hace ver muy claramente cómo hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino bajo el dominio de Satanás y un reino bajo el dominio de Jesucristo. Amén. Entonces, yo puedo vivir en el reino de Jesucristo, en el reino amado, del Hijo amado. Yo puedo vivir en ese reino, pero con mi vida que vivía en el reino del diablo. ¿Está bien? Yo debo, puedo, sí puedo, pero no debo, porque yo debo someterme al reino del Hijo amado, ¿verdad? Ahora, tenemos que ser conscientes de que entre que pasó eso, salí de un reino de oscuridad a un reino de luz, diga, va a haber un proceso. Haga así, va a haber un proceso. ¿Cuántos quieren que ese proceso sea grande? ¿Cuántos quieren que sea lento? ¿Cuántos quieren que sea rápido? ¿De verdad quieren que sea rápido? ¿Sí? Señor, ten misericordia de tu pueblo. No saben lo que están pidiendo. Aleluya. Hay un proceso. Cuanto más yo, ahí está la palabra del Señor Jesús, busca el reino. Cuanto más yo realmente me dedique en la búsqueda del reino, el proceso va a ser más rápido. Diga, el proceso va a ser más rápido. El proceso va a ser más rápido. Cuanto más lento yo a la justa si voy a la iglesia. Y el hermano Fernando tiene que estar llamando a todos los discípulos: hermano, venga a la iglesia, por favor, hermanito. Ya, al final le voy a invitar a una cafetería, pero venga, por favor, hermano. No está buscando nada, no están buscando nada. Solamente están asistiendo a una iglesia, a una congregación, pero no están buscando el reino, no están buscando el reino. ¿Por qué? Porque cuando los buscadores del reino, no, nadie tiene que llamarlos, ¿sí o no? ¿Cuántos buscadores del reino hay aquí? ¿Lo llaman a usted? Diga la verdad, hermano. Los buscadores del reino no le tienen que decir: hermano, tienes que orar, hermano. Hermano, ¿hace cuánto que no ora? Uy, el mes pasado había orado, hermano, ahora ya.
No he tenido tiempo, hermano. Y de ahí le cuenta una serie de películas y que no ha tenido tiempo. ¿Y cómo está contando tantas películas que ha visto? Aleluya. Entonces los buscadores del reino no, los buscadores del reino están orando, están ayunando sin que el pastor diga va a haber ayuno tal día. No, ellos solos están ayunando, están clamando a Dios, los buscadores del reino. Los buscadores del reino están escudriñando la escritura, porque los buscadores del reino, para tener la mente de Dios, la mente del reino, yo necesito saber las palabras de Dios. Es imposible yo tener la mente de Dios si yo no conozco la palabra de Dios. Es imposible. Cuanto más yo escudriñe la escritura, más voy a entender o comprender, o Dios me va a iluminar a entender su mente, sus pensamientos, sus deseos, su voluntad. Los buscadores del reino hacen esas cosas sin que nadie les esté diciendo nada. Nadie le tiene que decir nada. Esos son los buscadores del reino. Si a usted siempre le tienen que llamar, le tienen que animar, le tienen que echar flores, le tienen que hablar palabras, poemas, como nuestro presidente que habla, dice, no, puro poemas, ¿no? Tiene que hablar así elegantemente. Entonces todavía no es un buscador de reino, todavía no lo es. Entonces necesita entender usted que cuanto más yo busco, escudriño las cosas del reino de Dios, entonces el proceso, diga el proceso, va a ser más rápido. Y me voy a ir constituyendo en un hijo del reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor? Ese es el propósito del Padre. El propósito del Padre final es que cada uno de sus hijos se convierta en un hijo de su reino. ¿Y cuál es la medida? ¿Cuál es la medida para ser hijos del reino? La medida es nuestro Señor Jesucristo. Él es la medida de todo hijo e hija del reino. Hacia allá vamos, hacia la medida del varón perfecto, Jesús. Porque Jesús vino a enseñar el reino de los cielos, trajo el reino de Dios, demostró el reino de Dios, la enseñó de todas las formas y Él mismo vivió en el reino de Dios. Por lo tanto, Él es el modelo, Él es la perfección, Él es la meta de todo hijo de Dios. Al menos de los buscadores de reino, Él es la meta de todo buscador de reino. Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén. Amén. Entonces, y hay algo bien importante en el proceso de poder ser formados como hijos del reino, y en esto es lo que se tarda mucho en poder avanzar. Porque usted y yo podemos tener a Cristo en nuestro corazón y lo amamos. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Y lo amamos. Y podemos decir Jesús es mi Rey y mi Salvador. Sin embargo, el efecto o la influencia del reino de Dios no va a suceder de una manera tangible, diga, de una manera tangible. No se va a ver el efecto de una manera tangible en mi vida propia si es que ese reino de Dios primeramente no afecta mi mente. Diga, si no afecta mi mente. ¿Por qué, pastora? Porque hay un principio establecido en el ser humano y lo dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Vaya por favor al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Amén. Amén, ¿lo encontraron? Ya, yo todavía no. Versículo 7. Dice así, porque ¿cuál es su pensamiento en su? Lea por favor. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Nada más, eso no más. Ese es el principio. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Dile a tu hermano, tú eres como tú piensas. Amén. Tú eres como tú piensas. Por eso digo,
aunque tú tengas a Cristo en tu corazón rebosando de amor y todo lo que tú quieras, pero mientras que el reino de Dios no afecte tu mente, no afecte tus patrones mentales, no afecte tus pensamientos, ideas, argumentos que tú tengas en tu mente que ha sido desarrollado por toda tu vida, mientras que el reino de Dios no afecte todo eso en ti, no se va a ver realmente una transformación tangible de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros de su reino. Por ejemplo, algo sencillo nada más, algo simple que es común, por ejemplo. Por ejemplo, uno le dice a un marido, ¿no? A mí me gusta agarrar a los maridos, porque siempre quiero darle una chiquita por ahí, ¿no? Entonces, hermano, ¿usted por qué no es dulce con su esposa? ¿Por qué usted es tan desabrido con su esposa? ¿Por qué es tan frío, hermano? Porque yo soy así. Porque yo soy así. Siempre he sido así, frío. Siempre he sido así, desabrido. Ay, ya, hermano, ¿y usted no quiere cambiar? No, no creo, yo soy así. Nadie me va a cambiar. ¿Qué es eso? Ese es un patrón, diga. Patrón. Es un patrón de pensamiento y es un patrón de cultura y de costumbre que está establecido. Mientras que esa persona no crea, primeramente no crea, que el reino de Dios quiere cambiar ese patrón, no va a cambiar. Todo empieza con primero entender y creer que el reino de Dios quiere hacer toda una transformación. Diga, el reino de Dios quiere hacer toda una transformación. Primero lo tengo que creer y aceptar y entender, primero. Una vez que yo haga eso, entonces voy a decir, Señor, por ejemplo, el mismo ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Señor, yo soy así frío. Señor, yo soy con una cara de tetera, soy desabrido, Señor. Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué me has hecho así? El Señor dice, yo no te hice así, hijo. Pero bueno, estás orando, está bien, está bien. Señor, yo sé que tú puedes hacer milagros, Señor. Señor, ven a cambiarme, a transformarme, Señor, esta forma de ser. Cuando hay una oración sincera, Dios lo conoce, Dios lo sabe cuando tú quieres cambiar. Dios sabe eso, cuando tú realmente lo quieres. Y Dios mira eso porque no hay como Dios que puede. Diga que Dios sí puede, diga Dios sí puede. Dios sí puede transformarnos. Y cuando un hombre hace eso, comienza a venir toda una transformación en su mente a través de la palabra de Dios. Yo le pregunto a la iglesia, Jesús, ¿cuántas veces le ha hablado amablemente? Con dulzura, con ternura. Uy, ¿tan poquito? ¿A cuántos Dios les ha hablado con tanto amor? Esa es la naturaleza de Dios. Así es Dios, así es el reino. Por lo tanto, en el mismo ejemplo, el reino de Dios puede traer toda esa dulzura a un hombre tan desabrido. ¿Amén? Claro que sí. Pero eso es posible solo cuando el reino de Dios afecta mi entendimiento. Diga, cuando el reino de Dios afecta mi entendimiento. El hombre se la puede pasar toda la vida de rodillas, orando y ayunando y nunca va a tratar lindo a su esposa porque nunca dejó que el reino de Dios, en la mente de Dios y del corazón de Dios, transformara su vida. Porque siempre puso, no, yo soy así y no voy a cambiar. No, yo pienso así y no voy a cambiar. No, a mí me criaron así y así voy a hacer para siempre. El reino no puede hacer nada, aunque la persona se la pase orando todas las oraciones de la vida. Amén. Y yo le hablo, estoy hablando verdad, hermano, porque yo conozco y he conocido en mi vida, tengo más de 20 años tratando con mucha gente, cristianos, de muchas iglesias, de muchos lugares,
y he visto personas que oran, son personas que ayunan, son personas que conocen la Biblia, tienen en su memoria muchos versículos de la Escritura y te lo pueden decir, pero cuando a la hora de ver qué tanto amor de Dios puede dar a su cónyuge, no se ve casi nada. Y eso es totalmente contradictorio. La única respuesta que tengo es lo que le estoy diciendo, que el reino de Dios no afectó sus patrones de pensamiento, cultura y costumbres. Y lo vamos a ver en la Escritura. Vaya a Romanos, por favor, capítulo 12. Romanos 12 y el versículo 2. ¿Verdad? Dice el texto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Diga, mi entendimiento tiene que ser renovado para yo ser transformado. Sigue diciendo la Escritura, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo voy a leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar. Dejen, dice el apóstol aquí, dice, dejen que Dios les transforme en nuevas personas. ¿Cuántos quieren ser nuevas personas? Amén. Tiene que quererlo. Pero esa nueva persona es una persona. Es Jesús. Es Jesucristo. Esa es la nueva persona, Jesucristo. Por eso el apóstol va a decir por allá en el libro de Corintios, ¿verdad? Como todos sabemos, de modo que si alguno está nueva, las cosas todas son hechas nuevas, nuevas, nuevas. Diga nuevo. Quiero ser nuevo. Eche al viejo entonces. Quiero ser nuevo. Hay que echar al viejo. Hay que echar a la vieja. Amén. Usted me está entendiendo el contexto, ¿verdad? ¿No? Hermana, no vaya a echar a su viejito. Hermano, no vaya a echar a su viejita. No, sino de usted mismo, de mí mismo, de mí mismo, de mí. Entonces, el apóstol Pablo, un hombre de revelación, un siervo de revelación, ha entendido que cuando el reino de Dios viene a hacer una transformación. Diga transformación. Y esa transformación tiene que ver con el patrón de pensamientos, conductas y costumbres que se ha ido desarrollando en nuestra vida, en todo el tiempo de nuestra vida. Pero el reino de Dios viene a hacer un efecto transformador, una metamorfosis verdaderamente, y hace un cambio grande y poderoso. Yo me quedé impresionado, aleluya, de un hombre que es un periodista. Yo me quedé impresionada de un hombre periodista. Algunos lo conocen. Él se llama Fabricio Escajadillo. Si no lo sabe, si no lo conoce, puede buscarlo ahí en el Facebook. Hágase su contacto porque tiene muy buenos reportajes. En algunos momentos ha hecho reportajes para canal. ¿Cuál es el canal de donde está Mónica Delta? Ya, ¿no? Y ha hecho muy buenos reportajes. Este hombre se convirtió a Cristo porque un día, dice, fue a buscar algo para hacer un reportaje y se fue al Parque Kennedy. Era tarde en la noche, dice. Y en el Parque Kennedy había un hombre ahí bueno, no sé en qué lugar, pero ahí estaba el hombre hablando y predicando, testificando de su conversión a Cristo. Y ese hombre, su testimonio fue el siguiente. Él dijo que él era un drogadicto, que no
no había forma en que él pueda ser cambiado, transformado. No había forma en que él pudiera dejar el vicio. No había forma. Había tal vez intentado de todo y no había conseguido nada. Hasta que un día, dice, hastiado de su condición, hastiado de su estado en el que se encontraba y habiendo procurado formas en el que pudiera salir de esa condición, oró a Dios y le dijo: Señor, si tú puedes hacer algo, cámbiame, transfórmame, opera en mi vida, porque ya mi vida, realmente mi vida como que ya ni la quiero tener. Y dice que en segundos el hombre experimentó una libertad tan impresionante que de la noche a la mañana no consumió más ninguna pizca de droga. De la noche a la mañana fue totalmente transformado por el poder de Dios. Y cuando este reportero oyó ese testimonio, cuando él escuchó ese testimonio, se quedó impactado de la obra transformadora de Dios. ¿Cómo Dios podía transformar a un hombre que lo había intentado todo, que había buscado la forma y no había hallado en nada algún resultado? Pero cuando clamó a Dios, Dios en segundos lo transformó. Eso atravesó su vida, dice. Y él dice: no sé cómo pasó, pero yo en ese momento, en ese testimonio, yo fui también transformado por Dios. Y desde ahí comenzó su caminar con Cristo Jesús. ¿Qué tan poderoso impacto sucedió a través del poder del reino de Dios? Diga, el poder del reino de Dios. Ahora, esa es una obra del reino de manera sobrenatural. Eso es de manera sobrenatural. Pero la forma que el reino de Dios comienza a transformar mi vida para llevarme a la imagen y semejanza de Cristo es a través del proceso que acabamos de leer, cuando permitimos que Dios transforme nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de pensar para que cambie mi conducta, para que cambien mis costumbres. Amén. Cuando yo llegué al reino de Dios, mi amiga me compartía del reino de Dios, me hablaba de la Biblia, todo. Yo lo único que tenía en mi mente era: ay no, pero si yo sigo esa religión, ay no, pero a mí me gusta bailar salsa, decía yo. No, por eso no siento eso. Y eso nomás estaba en mi mente. Y el día que yo fui a la iglesia y escuché el mensaje de Dios y la alabanza se apoderó de mi vida y me dijeron: ¿aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador? Y bueno, ante algunas circunstancias dije: bien, aceptaré a Cristo como mi Señor y Salvador. En ese momento, cuando acepté a Cristo, nadie me había dicho nada, que tú no vas a hacer esto, el otro. Nadie me había dicho nada de esas cosas, nadie. Ni el pastor, ni hermano, nadie. Fue directamente Cristo que me dijo: ¿por qué no me recibes si yo voy a hacer lo mejor que te va a pasar en la vida? Fue la misma voz de Dios adentro de mi corazón que me dijo esas palabras. Y cuando escuché eso en mi interior, solamente lloraba nada más. Yo lloraba y le decía: sí, Señor, ¿cómo no te voy a recibir a ti? ¿Cómo no te voy a aceptar? Y ese día acepté a Cristo y comenzó el proceso de transformación en mi vida, porque había pasado del reino de la oscuridad al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Y sin que nadie me dijera esas cosas, el Espíritu Santo, el poder de la palabra, me hacía entender. Diga, me hacía entender. Me hacía entender, otra vez, me hacía entender lo que no agradaba a Dios y lo que sí le agradaba. ¿Me está entendiendo?
lo que a Dios no le agradaba y lo que sí le agradaba, sin que nadie me esté diciendo, oye, ahora tú no debes mentir, oye, ahora tú tienes que hacer, oye, ahora tú tienes que... No, el Espíritu de Dios, la verdad de la Escritura, y por eso le digo, de ahí que aquellos que buscan, el proceso va a comenzar a ser más rápido, el proceso va a comenzar a ser más acelerado, porque lo está buscando, y el que busca, halla. Amén. Así que usted no quiera pedir grandes cosas si usted realmente no está buscando. Por favor, busque el reino de Dios. Entonces, en la manera de pensar está la transformación, de que Dios comience a operar, a influir en nosotros, aleluya, su reino, su gobierno, su voluntad, sus pensamientos, sus deseos, sus mandamientos, sus instrucciones, su consejo, su dirección y también su control. Y ahí se va produciendo la transformación en nuestra vida. Yo he considerado un ejemplo que hoy en día se está dando mucho. Por ejemplo, el concepto de la ideología de género. ¿Cuántos han escuchado de la ideología de género? ¿Cuál es el fin de la ideología de género? El fin de la ideología de género es la deconstrucción, diga, deconstrucción. Deconstrucción de la sexualidad humana según las bases científicas, físicas y biológicas. La ideología de género apunta a eso, a deconstruir, diga, a deconstruir. Todo lo que nosotros sabemos que ha sido construido por medio de bases, verdades que son científicas, que son biológicas. La ideología de género va contra eso, y quiere formar una nueva manera de pensar en cuanto a la sexualidad humana. Quiere establecer en la sociedad ideas y pensamientos, ideologías, por eso se llama ideología, en base no a la ciencia, a la verdad, a la biología, no en base a eso, sino en base a una construcción cultural, social, en base a un medio cultural, social. Así lo quiere establecer, lo cual es totalmente falso. Pero yo quiero considerar ese mismo ejemplo en cuanto a lo que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios viene a hacer eso. Viene a hacer eso en nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido que la verdad del reino de Dios quiere quebrantar, quiere romper, quiere destruir. Diga, quiere destruir todo lo que ha sido construido en tu vida sin las verdades del reino de Dios. ¿Me entiende? Pregunto a la gente, ¿su papá, su mamá lo han criado según las verdades del reino? Bueno, en los niños que están aquí sí, porque sus padres son cristianos, ¿no? Pero en los adultos, ¿les han criado conforme a las verdades del reino? No. ¿Qué va a venir a hacer el reino? Va a venir a querer destruir todo eso que se ha construido sin verdad del reino. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? ¿Para qué? Para hacer una nueva construcción, pero esta vez según la verdad. ¿Me está entendiendo? Amén. Y es allí donde qué difícil es para muchas personas, qué difícil es que el reino de Dios venga a querer romper y por ejemplo, mira, hay algo que no se está hablando mucho, pastor, hay algo que no se está hablando mucho y que realmente se está dando mucho en la iglesia. No hablo, cuando digo iglesia, hablo en términos genéricos, ¿no? Hablo en términos genéricos. ¿Qué cosa? En su vida familiar o en su vida pues que ha sido formada según patrones familiares o del mundo, han considerado la brujería, la hechicería como parte de la vida, como parte de la vida normal. Y mucha gente consulta a brujos o consulta a curanderos o hace prácticas de curanderos diciendo en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, diciendo en el nombre de Dios.
Eso es un patrón que cuando viene el verdadero reino tiene que romper y construir lo verdadero. Mi mamá me ponía a mí ahí en la puerta de la casa, en una puerta me ponía así atravesada y hacía que otro pase encima no sé cuántas veces, porque como yo era una niña virgencita, entonces yo era pura y eso iba a producir un poder y iba a liberar a no sé quién. Es una práctica, es una costumbre. ¿Bajo el patrón del reino de Dios? No, pero mucho se hace en el nombre de Dios. Se hace en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Y yo he conocido curanderos que hablan de Dios. Y eso produce todo una mezcla de reinos. No, el poder de Dios radica en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Y en mi nombre hablarán. Y si bebieren algo mortífero, en mi nombre, dijo Jesús. Por eso es que mi esposo y yo, cuando mis hijos tenían miedo y cualquier cosa, mi mamá, ¿qué hacía en el pasado? Me pasaba huevo a todos los niños, pasaba huevo a todo. Imagínense ahora yo pasando huevo a todos mis hijos, a todo. En el nombre de Jesús, fuera susto, fuera, con el huevo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mezclando una costumbre que es de la oscuridad, tomando el nombre de Dios. Y eso es totalmente falso. Ahí está el poder del diablo. No, nosotros no, nunca hicimos eso. Todos mis hijos tuvieron miedo a orar en el nombre de Jesús. Oramos, alabamos y lo reprendemos orando en el nombre de Jesús. Porque ahí está la autoridad, en el poder del nombre, en el poder de la sangre de Cristo. Amén. Y todo papá y mamá tiene autoridad para reprender los demonios que vienen a fastidiar a sus hijos. Papá, mamá, no, ay, el pastor que venga a orar por mi hijo que tiene miedo. Usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. El poder de la sangre está sobre usted. El poder del nombre está sobre usted. Amén. Ejerza la autoridad. Entonces, usted tiene que entender, ¿por qué le doy todos estos ejemplos? Porque cuando el reino de Dios viene y no afecta, no hay transformación. Y cuando no hay transformación, no hay cambio, no hay nada. El matrimonio sigue caos, el hogar sigue en caos, la economía sigue en caos, todo sigue en caos porque el reino no está afectando. Pero en tu corazón amas a Dios, amo a Jesús, pero no hay transformación. El reino es gobierno y cuando un hogar no está andando bien es porque hay un mal gobierno. Y quiero decirle a todos los papás sobre todo, si su familia no está andando bien es porque usted está haciendo un mal gobierno. Usted es un gobernante. Diga, los maridos son gobernantes. Los cabezas son gobernantes. Y si la familia está en caos, es porque está haciendo un mal gobierno. El reino de los cielos no está afectando en su vida. No está afectando en nada. Porque cuando el reino de Dios viene, la familia sufre una transformación para bien, para el bien. La esposa está feliz. Los hijos están contentos. Mi mamá y mi papá se quieren, besito, abrazo. Mi papá y mi mamá se aman. Mi papá y mi mamá se respetan. Qué alegría me da estar con mi papá y con mi mamá. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Amén. Y si el reino no está produciendo eso en el hogar, es decir, no hay un buen gobierno. Y yo lamento mucho que no haya un buen gobierno. Por eso, lo que Cristo vino a traer es el gobierno de Dios sobre el hombre, sobre la tierra. Ahí vamos a quedarnos. Hay mucho que decir, pero ahí nos vamos a quedar. Póngase de pie, vamos a orar. Anhelo, Señor,
esa transformación, la que dice tu palabra. Una verdadera transformación en mi vida, un verdadero cambio en mi vida, en mi casa, en mi familia primeramente. Señor, quiero que venga tu reino sobre mí. Rompe todo lo que tengas que romper, todos los patrones, todas las formas de pensamiento, todas las ideas, todos los argumentos. Todo aquello que no es conforme de ti, que sea roto, que sea destruido, que sea derribado, que sea aplastado, que sea pulverizado por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que traigas transformación verdadera, Señor. Tú no has traído religión, tú has traído reino. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino, Señor, que venga tu reino, que venga tu reino, Señor, aleluya. Que venga tu reino sobre mí, Señor. Aleluya, 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 Padre bendito. Oh, Señor, que venga sobre nosotros. Que deshaga todo lo que no es tuyo, Señor. Deshaz todo lo que no es de ti. Deshaz todo lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús. 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 Ora ahí al Señor. Tú conoces tu condición delante de Dios. El Señor y tú saben cuáles son tus deficiencias, debilidades y problemas y circunstancias. El Señor sabe y tú lo sabes. Pero el reino puede afectar. El reino puede transformar. El reino puede hacer obras extraordinarias. Por el poder de Dios, por el poder de su nombre, por el poder del nombre de Cristo. Por el poder de su palabra, por el poder de su verdad, por el poder de su sangre, por el espíritu de la revelación y la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a adorar a Dios. Sí, Señor, levanta tus manos. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Tu reino de poder, tu reino de gloria, tu reino de amor, tu reino de bondad, tu reino de cambio. Tu reino de poder está. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Proclama el reino del Padre aquí, aquí, aquí. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder. Sí, Señor. Ese es su reino. Tu reino es real. No solo palabras. Tu reino es real. Es verdad, es real. Tu reino es real. Ese es el reino. Tu reino es real. Tu reino es existente.
es el reino, es el reino, es el reino. Inconmovible es, no solo es decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Inconmovible es, no solo es decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Inconmovible es, no solo es decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. El cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Muda la mente, Señor. Muda los pensamientos. Muda la mente, Señor. Rompe argumentos de tinieblas. Rompe argumentos de mentiras. Deshaz argumentos de maldad. Trae la verdad. Trae tu verdad. Trae la verdad. Tu reino está aquí, el cielo aquí. Inconmovible es, no solo es decir, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí. 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 El cielo aquí. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, dele gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Amén. Bendiciones, shalom.